Hola mi linda gente, mi nombre es Carlos Andrés y hoy vamos a hablar sobre José María Arguedas. ¿Cómo fue la vida de José María Arguedas? José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911 en la ciudad de Andahuaylas, en la sierra sur del Perú. Era hijo de Víctor Manuel Arguedas Arellano, un abogado cusqueño que ejercía de juez en diversos pueblos, y de Victoria Altamirano Navarro, perteneciente a una hacendada y acaudalada familia de Andahuaylas. Cuando falleció su madre, cuando él tenía 3 años, víctima de cólicos hepáticos, pasó a vivir en la casa de su abuela paterna, Teresa Arellano, en la ciudad de Andahuaylas. En 1915, al ser nombrado juez de primera instancia de la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, su padre se trasladó a dicha sede, donde poco después se casó con una rica hacendada del distrito de San Juan de Lucanas, provincia del mismo nombre del departamento de Ayacucho, Grimanesa Aralgoitia Iturbi, viuda de Pacheco, en 1917. El pequeño José María viajó entonces a Lucanas para reunirse con su madrastra. El viaje fue todo un acontecimiento para él, como lo recordaría siempre. La familia se instaló en Puquio, capital de la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. José María y su hermano Arístides, 2 años mayor que él, fueron matriculados en una escuela particular. Al año siguiente, en 1918, los 2 hermanos continuaron sus estudios en San Juan de Lucanas, a 10 kilómetros de Puquio, viviendo en la casa de la madrastra. En 1919, Arístides fue enviado a estudiar a Lima y José María continuó viviendo con la madrastra. En 1920, tras la ascensión del poder de Augusto B. Leguía, el padre de José María Arguedas, que era del partido contrario, pardista, perdió su cargo de juez y tuvo que retornar a su profesión de abogado litigante y viajero, trajinar que solo le permitía hacer visitas esporádicas a su familia. Esta etapa de la vida del niño José María estuvo marcada por la difícil relación que sostuvo con su madrastra y con su hermanastro Pablo Pacheco. Aquella sentía por su hijastro un evidente desprecio y constantemente lo mandaba a convivir con los criados indígenas de la hacienda, de lo cual solo recogía a la llegada de su padre, tal como lo ha relatado Arguedas en el primer encuentro de narradores realizado en Arequipa en 1965. Por su parte, el hermanastro lo maltrataba física y psicológicamente e incluso en una ocasión le obligó a presenciar la violación de una de sus tías, que era a la vez la mamá de uno de sus compañeritos de escuela, los escoleros mencionados en varios de sus cuentos. Al parecer, fue solo una de las tantas escenas sexuales que fue obligado a presenciar, ya que el hermanastro tenía muchos amantes en el pueblo. La figura de este hermanastro habría de perdurar en su obra literaria, personificando al gamonal abusivo, cruel y lujurioso. Sobre aquel personaje diría Arguedas posteriormente: cuando llegó mi hermanastro de vacaciones, ocurrió algo verdaderamente terrible. Desde el primer momento, yo le caía muy mal porque este sujeto era de facciones indígenas y yo, de muchacho, tenía el pelo un poco castaño y era blanco en comparación con él. Yo fui regalado a la cocina, quedaba obligado a hacer algunas labores domésticas, a cuidar los becerros, a traerle el caballo como mozo. Era un criminal, de esos clásicos. Trataba muy mal a los indios y de esto sí me dolía mucho y lo llegué a odiar como lo odian todos los indios. Era un gamonal. Algunos, sin embargo, consideran que el supuesto maltrato de la madrastra fue una ficción, entre ellos el mismo Arístides. Después de huir con su hermano Arístides de la casa de la madrastra, en 1923 abandonó su retiro al ser recogido por su padre, a quien acompañó en sus frecuentes viajes laborales, conociendo más de 200 pueblos. Pasaron por Huamanga, Cusco y Abancay. En esta última ciudad ingresó como interno en el Colegio Miguel Grau de los Padres Mercedarios, cursando el 5º y 6º grado de primaria entre 1924 y 1925. Mientras su padre continuaba su vida itinerante y su hermano Arístides seguía su educación en Lima. Esta etapa de su vida quedó conmemoradamente plasmada en su obra maestra Los ríos profundos. Mi padre
No pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias, inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos, pero mi padre decidía irse de un pueblo a otro cuando las montañas, los caminos, los campos de juego, al lugar donde duermen los pájaros, cuando los detalles del pueblo empezaban a formar parte de la memoria. Hasta un día en que mi padre me confesó, con ademán aparentemente más enérgico que otras veces, que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. Cruzábamos el Apurima y en los ojos azules e inocentes de mi padre vi la expresión característica que tenían cuando el desaliento le hacía concebir la decisión de nuevos viajes. Yo estaba matriculado en el colegio y dormía en el internado. Comprendí que mi padre se marcharía. Después de varios años de haber viajado juntos, yo debía quedarme y él se iría solo. En 1926, junto con su hermano Arístides, empezó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, en la desértica costa peruana, hecho que marcó su alejamiento del ambiente serrano que había moldeado hasta entonces su infancia, pues hasta entonces había visitado la costa solo de manera esporádica. Cursó allí hasta el segundo año de secundaria y sufrió en carne propia el desprecio de los costeños hacia los serranos, tanto de parte de sus profesores como de los mismos alumnos. Se enamoró intensamente de una muchacha iqueña llamada Pompeya, a quien le dedicó unos acrósticos, pero ella lo rechazó, diciéndole que no quería tener amores con serranos. Él se vengó llegando a ser el primero de la clase en todos los cursos, derrumbando así la creencia de la incapacidad intelectual del hombre andino. En 1928 reanudó su vida trasmante a través de la sierra, siempre junto a su padre. Vivió entre Pampas y Huancayo. En esta última ciudad cursó el tercero de secundaria, en el Colegio Santa Isabel. Fue allí donde se inició formalmente como escritor, al colaborar en la revista estudiantil Antorcha. Se dice también que por entonces escribió una novela de 600 páginas que tiempo después le arrebataría a la policía, pero de la que no ha quedado huella alguna. Cursó sus dos últimos años de secundaria en 1929 y 1930 en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de Lima, casi sin asistir a clases, pues viajaba con frecuencia a Yauyos para estar al lado de su padre, que se hallaba agobiado por la estrechez económica. Aprobó los exámenes finales, terminando así sus estudios escolares, prácticamente estudiando sin maestro. En 1944 presentó un episodio depresivo caracterizado por decaimiento, fatiga, ansiedad y probablemente crisis de angustia, por lo cual pidió licencia de repetidas veces en su centro de labor docente, hasta 1945. Este episodio lo describió en su carta a su hermano Arístides y brevemente en sus diarios insertados en su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. En una de esas cartas, con fecha 23 de julio de 1945, dijo: "Yo sigo mal. Van 3 años que mi vida es una alternativa relativo alivio y de días y noches en que parece que ya voy a terminar. No leo, apenas escribo. Cualquier preocupación intensa me abate. Solo con un descanso prolongado, en condiciones especiales, podría quizá, según los médicos, curar hasta recuperar mucho mi salud. Pero eso es imposible". A principios de 1969 hizo su último viaje a Chimbote. Ese mismo año hizo 3 viajes a Chile, el último de ellos por cerca de 5 meses, de abril a octubre. Por entonces se agudizaron nuevamente sus dolencias psíquicas y renació la idea del suicidio, tal como lo atestiguan sus diarios insertos en su novela póstuma. Yo no voy a sobrevivir al libro, como estoy seguro que mis facultades y armas de creador, profesor, estudioso e incitador se han debilitado hasta quedar casi nulas, y solo me quedan las que me regalarían a la condición de espectador pasivo e impotente de la formidable lucha que la humanidad está librando en el Perú y en todas partes. No me sería posible tolerar ese destino, oh actor, como he sido desde que ingresé a la escuela secundaria hace 43 años,
o nada. Finalmente, renunció a su cargo en la Universidad Agraria. El 28 de noviembre de 1969 le escribió a su esposa: perdóname, desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos y desde el 62 Lola de Santiago. Y antes también padecí mucho con los insomnios y decaimientos, pero ahora, en estos meses últimos, tú lo sabes, ya casi no puedo leer. No me es posible escribir sino a saltos, con temor. No puedo dictar clases porque me fatigo. No puedo subir a la sierra porque me causa trastornos. Y sabes que luchar y contribuir es para mí la vida. No hacer nada es peor que la muerte. Y tú has de comprender y finalmente aprobar lo que hago. Ese mismo día, 28 de noviembre de 1969, se encerró en uno de los baños de la universidad y se disparó un tiro en la cabeza. Tras ser encontrado en grave estado, fue trasladado al hospital del empleado, donde pasó 5 días de agonía y falleció el 2 de diciembre de 1969. El día de su entierro, tal como el escritor había pedido en su diario y en sus últimas cartas, el músico Máximo Damián tocó el violín ante su féretro, acompañado por el artista Luciano Chiara y los danzantes de tijera Gerardo y Zacarías Chiara, y luego pronunció un breve discurso, en palabras que transmitieron el sentimiento del pueblo indígena, que lamentó profundamente su partida. Finalmente, Arguedas fue un intelectual que luchó contra la desigualdad entre los peruanos. Así, permitió colocar en la agenda de la discusión nacional el problema de las diferencias sociales, culturales y económicas entre los peruanos, y más entre aquella gente que, habiendo sido dueña de las tierras del Perú, fueron despojadas inmisericordiamente. Sin embargo, ese hecho no significó ningún indicio de lucha confrontacional que haya conllevado a la liquidación de algunas de las partes, sino que motivó a la reflexión entre los peruanos para buscar un diálogo de las partes comprometidas en la problemática. Aun cuando años después se haya encendido la llama del enfrentamiento bélico que desangró a los peruanos. En el campo de la educación, Arguedas trazó el sendero pedagógico que hoy se continúa en el Perú. Es decir, una educación intercultural que rescata a los niños bilingües hacia la educación formal del país, iniciando la enseñanza de la lectura y la escritura en su propia lengua. Antes de este planteamiento, en el Perú se había transgredido la educación de los ciudadanos quechua hablantes, a someterlos al aprendizaje de la alfabetización en una lengua muy ajena a la suya. Así, por siglos, se había provocado una larga tradición de frustración de los peruanos hablantes de quechua, quienes no accedían fácilmente a la educación pública del país. Desafortunadamente, cuando estas grandes intenciones no merecieron la consideración académica ni intelectual, Arguedas se sintió frustrado y fracasado. Este hecho le motivó a quitarse la vida para acabar con el eterno sufrimiento que le fue marcando el haber vivido en el Perú profundo, aquel Perú que muchos no conocen ni conocieron. Sin embargo, su obra sigue trazando las líneas guiadas para el surgimiento del pensamiento peruano, basado en la tradición y la historia peruana. Cuídense, mi linda gente, y un abrazo, y nos vemos en el próximo video.